Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. Hoy estaremos revisando la autoevaluación dejada en el encuentro anterior, por eso quiero que presten vital atención, tomen resúmenes importantes, puedan hacer captura de pantalla para agilizar en el tiempo, porque fueron muchos ejercicios y solamente contamos con 27 minutos para la revisión de esta autoevaluación. El tema, bueno, es evidente, revisión de la autoevaluación propuesta. Y vamos ya al plato fuerte, que es revisar el primer ejercicio con la primera parte del formato diverso. Decía, lee detenidamente y responde. Bueno, el inciso A evidentemente es una función lineal. Lo primero que hay que identificar que es una función lineal. En este caso la pendiente es negativa, por lo tanto es monótona decreciente. O sea, esa proposición evidentemente es verdadera. Si hacen el ploteo de valores, si las representan utilizando la vía tradicional o cualquier asistente matemático, pues también podían ser evidente que era monótona decreciente. Bueno, en el inciso B, la gráfica de una función h definida, bueno, una ecuación cuadrática, ¿verdad? En una ecuación cuadrática, el vértice dado, el par ordenado tiene vértice 1 punto y coma menos 2. De la misma forma, si hacían la representación o se daban cuenta a partir de la ecuación de esta modelación, podían darse cuenta que estaba invertido, o sea, en este caso la respuesta correcta era falso, porque era menos 2 punto y coma 1 la respuesta correcta. Evidentemente era falso y la respuesta sería esa que acabo de dar. Y el inciso C, el conjunto imagen de la función g de ecuación, bueno, identificar solamente que es una función exponencial, y veíamos en el encuentro anterior que nunca se va o sea, la imagen nunca va a coincidir con la asíntota, por lo tanto hay que excluir el valor menos 1, y de ahí que la respuesta correcta sería entonces falsa, porque es y mayor estrictamente que menos 1. ¿Ya? Fácil, rápidamente pueden comprobar las soluciones. Espero que hayan logrado alcanzar el máximo de las identificaciones posibles. Pasamos a la próxima diapositiva. Bueno, en este caso la segunda parte de este formato diverso era, a partir de esta modelación de una función logarítmica, decir cuál era la amplitud máxima que alcanza el sismógrafo, y ahí había 4 posibles distractores, 4 posibles respuestas. Bueno, aquí de forma rápida vamos a hacer el análisis. Miren, rápidamente hacer la sustitución. Bueno, aquí les muestro una diapositiva de lo que es un sismógrafo, que para detectar ahí se ve la amplitud, y bueno, cuando hacemos el cálculo pertinente, utilizando puede ser las propiedades de los logaritmos o resolviendo una ecuación a partir de la definición, obteníamos que el valor de esa amplitud era 100. Por lo tanto, no vamos a detenernos. La respuesta correcta, ¿cuál sería entonces? El inciso B. Otra forma de hacer es ir sustituyendo cada uno de estos valores, posibles valores aquí, y el resultado me diese 5, y esa era la respuesta correcta. Evidentemente iba a ser el inciso B. Pasamos a la próxima diapositiva. En este caso nos daba el gráfico de una función exponencial con parámetros A y B reales, y nos daba 4 posibles respuestas. ¿Cuál le debemos marcar? Bueno, la respuesta correcta podíamos hacer descartando las mentiras, o sea, las que no eran verdad, y precisamente ir a la verdadera. Bueno, evidentemente es el inciso C, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacer el análisis de esta función. Bueno, tenemos que obtener primeramente la función con los parámetros determinados. En este caso, ¿cómo obtenemos el valor de B? Rápidamente, coincide con la asíntota, mírenlo ahí rápidamente, y tenemos un punto característico, en este caso, bueno, un punto, es 0,2. Ya sustituyendo este punto en la gráfica, mírenlo ahí rápidamente, vamos a adelantar, se obtiene una ecuación exponencial sencilla, donde el parámetro A es 1, ya tenemos el valor del parámetro B menos 1, sustituyendo esto en la ecuación, teníamos esta, es la gráfica, o sea, la función, la ecuación de esta modelación, y podíamos obtener 2 posibles respuestas, bueno, 2 posibles formas de responder esta pregunta. Una, hallando el 0 de esta función, evidentemente el 0 era menos 1, y si yo estoy viendo el gráfico a partir de las x menores que menos 1, iba a ser negativa, ¿verdad? Porque 1 en ese valor no es ni positivo ni negativo. O la otra forma, resolver esta inecuación exponencial, 3 a la x más 1 menos 1 igual 0, y bueno, a la hora de resolver le va a dar evidentemente que estos son los valores que satisfacen, o sea, la verdad de la proposición a marcar. Yendo a la diapositiva anterior, evidentemente sería entonces todos estos valores, y la respuesta correcta sería el inciso C. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El inciso C, sin ningún tipo de problema, pero bueno, aquí miren, no es inyectiva, no es par, su imagen, evidentemente, lo hicimos el inciso anterior, no va a cortar, por lo tanto, la respuesta iba a ser el inciso C. De todas formas, ahí tienen las 2 formas de acceder a la respuesta correcta. Pasamos a la tercera propuesta de nuestra autoevaluación. Decía, la característica del logaritmo decimal, logaritmo de 325. Bueno, es percatarse que el argumento aquí en este caso es mayor que 0, y evidentemente cuando es mayor que 1, ¿recuerdan? Se tomaba la parte entera, menos 1 iba a ser la característica. Bueno, evidentemente es 3 partes enteras que tiene este número, 325, y cuando resto 1 sería 2 la característica. Bueno, para aquí el 1.32
un poco más trabajoso, pero se podía hacer de forma sencilla. Aquí los valores admisibles de la expresión, bueno, vamos a ver cómo debían haber procedido. Tres expresiones que había que analizar, la verdad: el radical de índice par, el argumento de un logaritmo y la fracción. Bueno, si lo hacemos o lo hacían ustedes en su estudio, evidentemente, ¿cómo tiene que ser el radicando? Mayor o igual que 0, ¿ya? Aquí obtenemos una condición, x mayor o igual que menos 5. En el caso, la representábamos, ¿verdad? Se incluía y sería todo este intervalo, ¿verdad? En el caso del logaritmo de 3 menos x, ¿qué puede indefinir o qué puede definir en este caso el logaritmo? Cuando el argumento tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Se introduce otra ecuación, o en este caso una ecuación lineal. Fíjense bien, la única diferencia: podíamos multiplicar por menos 1 o evidentemente pasar el x transponer el x hacia la derecha y obteníamos x menor que 3. Si lo representábamos de la misma forma en esta misma recta numérica, obteníamos, ya se está viendo la intersección, porque los valores admisibles o los valores del dominio, que lo decíamos anteriormente, son los valores donde están intersectados. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, el logaritmo, en este caso, el logaritmo, ¿cómo tiene que ser? Distinto de 0, porque si es igual a 0 indefine la fracción, ¿verdad? En este caso introduce una ecuacióncita sencilla. 10 a la 0 es 1, 3 menos x igual a distinto de 1. Aquí se obtiene una ecuación muy fácil: x distinto de 2, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Solamente este valor, quitarlo de nuestra recta numérica, ¿ya? Por lo tanto, las posibles soluciones, ¿cuáles serían? Bueno, evidentemente, si vamos a la respuesta que debemos marcar, en este caso, en la notación constructiva, todas las x que pertenecen a los reales, y aquí está el intervalo, o sea, de menos 5 incluido hasta 3, quitando el 2. Y en la notación de intervalo, la primera fue constructiva y la notación de intervalo sería de menos 5 hasta 2 unido a de 2 a más infinito. Esta es la respuesta que debían haber colocado aquí en este renglón. ¿Ya? Seguimos rápidamente, le voy a dar unos segundos y para que puedan identificar. Pues recuerden, no podemos detenernos, todavía nos quedan varias actividades. ¿Ya? Vamos entonces a la segunda actividad propuesta. En esta segunda actividad nos daban 3 expresiones. Nos pedían el inciso A determinar la compuesta de h o g y el inciso B determinar la inversa de la función. Ya, de forma sencilla, vamos a proceder a las posibles respuestas de este inciso A. Ya tengo las dos expresiones. ¿Qué debemos hacer? Bueno, en este caso, disculpen, h compuesta con g no es más que evaluar f en x donde quiera que está x, o sea, f en x en h, que sería esto que está aquí, ¿verdad? Modelando. Donde quiera que está la x, pondría todo el valor de f en x. Sería esto, ¿verdad? Llevarlo hacia donde quiera que está la x. Ya, al sustituir, fíjense, de forma sencilla, no hay que introducir paréntesis, no hay ningún coeficiente que pueda, ninguna potencia, ninguna otra raíz. Quedaría de forma sencilla la raíz, haciendo el cálculo o reduciendo en términos semejantes, raíz cuadrada de x al cubo menos 2. Y esta es la función h compuesta con f, o h evaluada en f. El dominio de esta expresión, ¿cuál sería? Bueno, todas las x que pertenecen a los reales, tal que x sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Radical de índice par, ¿cómo tiene que ser el radicando? Mayor o igual que 0, ¿verdad? Ya, este sería el inciso A. Les doy también unos segundos para que puedan estar comparando sus soluciones con las que ustedes podían haber realizado. Ya, continuamos. Inciso B, 2 posibles respuestas. O sea, el ejercicio 2, posibles respuestas de este inciso B, que nos pedían determinar la inversa de esta función. Primeramente, ¿qué debemos recordar? Una función inversa si f es una función inyectiva, y lo sabemos, ¿no?, de antemano, que la función de proporcionalidad inversa son funciones inyectivas, con dominio A e imagen B, entonces la función f o la inversa, con dominio B en imagen A, se llama función inversa de f y se define por esto que yo les propongo en la parte inferior de esta definición o de este recuerdo. Ya, teniendo claro esto, ¿qué debían haber hecho? Bueno, fácilmente, ya determinamos que es inyectiva, por lo tanto admite inversa. Debemos despejar, ¿verdad? En este caso, la variable x. Quedaría, yo rápidamente, en este caso no tengo que despejar totalmente la variable x porque me doy cuenta que eso lo que hace es transponer estos dos binomios, ¿no? En este caso, este x menos 2 pasa para acá, el 3 estaba sumando, pasa con la operación contraria, en este caso le llamamos a xy para hacer el cálculo o la inversa un poquito más amena, y me queda y menos 3 que multiplica x menos 2 igual a 1, y de forma sencilla lo que hago es transponer, o sea, quitar este lo pongo de este lado y este lo pongo de este lado, y me queda x menos 2 es igual a 1 sobre y menos 3. Ahora sí, puedo despejar la variable x, que es la idea. X me queda igual a 1 sobre y menos 3 más 2. ¿Y qué debemos hacer entonces?
cambiar de lugar, ya no es la imagen de uno, no es el dominio del otro y viceversa. Entonces cambiamos la X por la Y por la X y obtenemos de forma sencilla G de X a la menos 1 es 1 sobre X menos 3 más 2. ¿Qué debemos recordar? El dominio de G es los reales sin el 2, recuerden, se solamente puede indefinir cuando el valor de 2 sería 0 el denominador, por lo tanto el dominio de G es los reales sin el 2, la imagen, todos los R o E que pertenece, o Y, en este caso Y que pertenece a los reales, pues estamos hablando de imagen, sin el 3, que es la otra asíntota, si lo comparamos con las funciones, si recordamos las funciones o la representación, la asíntota en este caso pasa por 2, o sea, perpendicular al eje X en 2 y paralelo al eje Y en 3. Y de su inversa, entonces sería lo contrario, el dominio X que pertenece a los reales, tal que X distinto de 3, y la imagen Y que pertenece a los reales, tal que X, Y distinto de 2, o los reales sin el valor 2. Le doy un breve tiempo para que esto sí lo copien, debido a su importancia, y continuamos con la tercera actividad de nuestra autoevaluación. Bueno, espero que en esta segunda actividad propuesta de la autoevaluación haya coincidido conmigo en la inversa de la función, siempre teniendo en cuenta, recuerden, el dominio de la primera, o sea, de la que se vaya a la inversa, y la imagen, y darse cuenta que el dominio de uno es la imagen de la otra y viceversa. Ya, vamos a pasar entonces a la tercera actividad, muy buena la tercera actividad, sean las expresiones. Tengo 3 expresiones, y bueno, ya lo tenían del encuentro anterior. El inciso A, para recordar, lo tienen, una ecuación exponencial, y el inciso B, una inecuación, en este caso también, la ecuación era exponencial logarítmica con algo de radical que al final no conllevaba a convertirse en una ecuación con radical, y el inciso B, una inecuación exponencial. Ya, vamos a proceder a ver el inciso A. Comparen, en este caso, había que evaluar o sea, donde quiera que estaba en A, vamos a recordar, miren aquí, nos pedían S evaluado en 0, era sustituir donde estaba A por 0. Sería 5 a la 0 más 2, 5 sería a las 2, 25, más 2, 27, ¿verdad? Entonces ya tengo que S evaluado en 0 es igual a 27. ¿Qué hacemos? Sustituir ese resultado en la ecuación exponencial logarítmica. Una idea sería ver sustituido directo los valores de m en x y n en x. Eso lo podíamos haber hecho y es importante hacerlo, pero yo escogí primero deshacerme, o sea, trabajar con la ecuación, en este caso exponencial. ¿Qué debemos hacer? Recordar, para resolver ecuaciones exponenciales, tratar de llevar todo a la misma base, o sea, expresar todo en la misma potencia. Bueno, el 9, 1/3 y 27 se puede expresar en potencia de base 3. Bueno, evidentemente sería 3 a la 2 a la m en x, dividido 1/3 aplicando la propiedad de a a la menos k, es 3 a la menos 1. Y 27, aplicando la división canónica, es 3 a la 3. Sustituyendo, o aplicando en este caso, primero, propiedad de potencia en esta primera potencia que aparece aquí, sería 3 a la 2m en x dividido a la 3. Fíjense, un error frecuente es sumar. No, aquí es potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Quedaría 3 a la menos n en x igual a 3 a la 3. Obtengo una sola potencia en el miembro izquierdo, una sola potencia en el miembro derecho con exponentes diferentes. Si las bases son iguales, de acuerdo al procedimiento para resolver ecuaciones exponenciales, ¿qué debemos hacer con los exponentes? Bueno, igualar los exponentes. Hasta ahí vayan conmigo. Pasamos a la próxima diapositiva.
se igualan los exponentes a partir de la resolución de ecuaciones exponenciales. Bueno, ya así no queda más de otra que sustituir los valores de m en x y n en x. Ya sería 2 que multiplica todo el logaritmo, en este caso m en x, logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de x más 3, precisar, tener claro el dominio de definición de esta expresión, x mayor estrictamente que menos 3, ¿ya? Entre el argumento y la definición del radical prevalece la intersección, en este caso la intersección es x mayor que menos 3 y en este caso es x mayor que menos 4 y con el intersecto x mayor que menos 3 y x mayor que menos 4, evidentemente la intersección de el dominio de definición de esta ecuación es x mayor que menos 4. Ya tenemos claro esto a la hora para resolver la ecuación, o sea, a la hora de comprobar las soluciones obtenidas. Una de las vías es tener en cuenta el dominio de definición de ecuaciones exponenciales. Ya, seguimos. En este caso, este 2 nos está molestando para poder aplicar logaritmo de la suma, o sea, suma de logaritmo de diferentes argumentos, igual base, tiene distintos coeficientes. ¿Qué hacemos? Este 2 pasa para acá y se simplifica con el raíz, ¿no? A partir de la propiedad. Bueno, en este caso quedaría logaritmo en base 2 de x más 3. Repito, este 2 pasa para acá. Otra vía sería x más 3 a la 1/2, pasar 1/2 hacia acá y se simplificaba con el 2. Lo hemos visto en otros encuentros. Ahora sí podemos aplicar la definición, o sea, en este caso, propiedad de los logaritmos. Logaritmo de la suma o suma de logaritmos de igual base, fíjense, igual exponente, igual coeficiente, solamente debe diferir los argumentos. Mantengo un solo logaritmo y multiplico y el corchete asegura que todo esto es argumento de ese logaritmo. Igual 3. Podemos aplicar dos vías, pudieron haber aplicado dos vías. Definición o convertir el 3 en logaritmo en base 2, sería logaritmo en base 2 de 8, ¿verdad? Es una idea. La otra es aplicar definición. Yo hice la más obvia, ¿no? El argumento va a ser igual a la base elevado al resultado. Y se obtiene una ecuación sencilla, distributiva, x al cuadrado más 7x más 12, 2 a la 3 es 8. Y como es ecuación cuadrática, que debemos hacer igualar a 0, reduciendo términos semejantes, obtenemos una ecuación. ¿Qué debemos hacer? Dos números que multiplicado den 4 y sumado 7. Bueno, evidentemente podemos estar tanteando, pudieron haber tanteado, pero la forma rápida de resolver esto es verificar si tiene soluciones. ¿Cómo verifico? Bueno, a partir de un conocimiento que ustedes tienen de grados anteriores, la fórmula del discriminante. Precisar si tiene solución o no este trinomio. Bueno, ¿quién es A, quién es B y quién es C? Sustituyendo, obtengo que el discriminante es 33 y es mayor que 0, por lo tanto va a tener dos soluciones reales. ¿Ya? ¿Cómo encontrar estas dos soluciones reales? Bueno, la fórmula de resolución de ecuaciones cuadráticas, aquí la tienen a la derecha de la diapositiva, menos b más menos raíz del discriminante sobre 2a, sustituyendo los coeficientes 1, 7 y 4, que son lo que en este caso solamente se sustituye b y a, nos quedaría dos posibles soluciones. X1, o le debía haber quedado dos posibles soluciones, menos 0,65 y X2 igual a menos 6,35. El cálculo, o sea, la comprobación a través del cálculo del logaritmo es muy engorroso. Por eso es importante tener en cuenta el dominio de definición de ecuaciones logarítmicas. Si ya veíamos anteriormente que el dominio de esta expresión tiene que ser x mayor estrictamente que menos 4, automáticamente desecha esta solución y no hace falta comprobar con esa solución. O sea, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos trabajo a realizar. Bueno, evidentemente, la solución puede hacerse a partir del dominio de definición porque la ecuación que antecedía era una ecuación exponencial logarítmica, la exponencial no había ningún tipo de problema. O sea, se definía para todas las x que pertenecen a los reales, pero sí que precisar, en el caso del logaritmo, sustituir, pueden hacerse a partir del cálculo. Fíjense, la comprobación era a partir del cálculo, no aplicando propiedades. Usted tenía que utilizar en este caso la tabla de logaritmos que aparecía al final del libro de texto. Bueno, 100% seguro, y espero que hayan coincidido conmigo, la solución de este ejercicio era menos 0,65. Le doy un breve tiempo para que puedan estar comparando esta última parte del ejercicio y continuamos.
Espero que hayan coincidido conmigo a la hora de resolver esta ecuación exponencial logarítmica teniendo en cuenta el dominio de definición. El dominio de definición, recuerden que debe ser la intersección. En este caso aparecían dos argumentos, x más 3 mayor que 0, era x mayor que menos 3, y el otro logaritmo era x más 4 mayor que 0, donde x era mayor que menos 4. Al hacer la intersección, evidentemente, la intersección era las x mayores que menos 3. Y cuando se dan cuenta, para evitar tener trabajos engorrosos, podían ya desechar la segunda solución, x sub 2 menos 6,35, porque no iba a satisfacer el dominio de definición de esta ecuación. Ahora, la comprobación, se recuerden que puede hacerla de dos tipos. Una es desechando la solución a partir del dominio de definición. Segundo, la comprobación, pero esta comprobación que se hace miembro izquierdo igual a miembro derecho, es a partir del cálculo con logaritmo, no aplicando propiedades, o sea, utilizando la tabla de logaritmo que aparece en el libro de texto, porque se introduce el logaritmo base 2 de un número no conocido que no se puede expresar en potencia de base 2 y hay que utilizar, en este caso, el logaritmo de los logaritmos decimales. Ya también es importante recordar la fórmula discriminante que me evita yo empezar a buscar posibles soluciones que satisfagan la ecuación dada. Si yo voy al discriminante y tengo ya que el discriminante es menor que 0, sé que el ejercicio no tiene solución. Por lo tanto, es importante también reconocer la fórmula de discriminante y la resolución de ecuaciones cuadráticas, que son los que me dan las posibles soluciones. Vamos entonces a pasar a la segunda actividad, el inciso B de esta autoevaluación. Bueno, ¿qué nos pedían? ¿Para qué valores reales no negativos? Recordar, no negativos son los mayores o iguales a 0. O sea, había que intersectar el dominio, o sea, la inecuación, con esta condición de que sea mayor o igual que 0. Vamos allá. En este caso le doy de forma rápida, sustituyendo quién es S evaluado en A o S sub A. 5 a la más 2 mayor o igual que 2,2. Bueno, ¿qué hacemos? Este 2 está sumando, lo pasamos restando, ¿verdad? Sería 2,2 menos 2 a 0,2. Solamente darse cuenta. El truco estaba en 0,2 expresarlo como fracción. 0,2 es 2 sobre 10, simplificando es un quinto, y un quinto se puede expresar en potencia de base 5 aplicando la propiedad inversa de a la menos k, sería 5 a la menos 1. Ya la base, resolución, recuerden, resolución de inecuaciones exponenciales cuando la base es mayor que 1, no cambia el signo, sería 5 a la más 2, se desigualan los exponentes, o sea, a más 2 mayor sin cambiar el signo que menos 1. Aquí me daba a mayor o igual que menos 3, ¿verdad? Cuando la represento en esta recta numérica, recuerden, menos infinito a la izquierda, más infinito, se incluye el menos 3 y es hacia la derecha. Esta podía ser un distractor, decir que la solución es todas las a mayor o iguales que menos 3. Pero recuerden la condición, los valores reales no negativos. Me está diciendo, el 0 es un valor no negativo, por lo tanto serían los positivos con el 0. ¿Cómo se dice esto? Los no negativos. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La respuesta entonces es intersectar esta solución de la inecuación con la condición de que A tenía que ser mayor o igual que 0. Y evidentemente, si el 0 al colocarlo aquí en el rayo, en esta recta numérica, me iba a dar la intersección, todo este conjunto, que evidentemente la respuesta de este inciso era A, que pertenece a los reales, tal que A sea mayor o igual que 0. Le doy un breve tiempo para que puedan comparar la solución de este inciso y continuamos. Espero que a la hora de resolver estas actividades propuestas en la autoevaluación hayan coincidido en 100%. Bueno, estoy completamente seguro, disculpen, que ustedes han coincidido conmigo en todas las actividades propuestas. Recordar que estos son objetivos invariantes evaluativas de la unidad número 1 y 2 que constituyen contenidos importantes de grado y también se reflejan, como lo he dicho en innumerables ocasiones, en los exámenes de ingreso.
Estos objetivos cumplen con las expectativas de la unidad número 1 y 2. Sin tiempo para más, espero que haya servido de ayuda para ustedes fijar todo lo propuesto en los contenidos de la unidad 1 y unidad 2. Sin tiempo para más, nos despedimos hasta un próximo encuentro, recordándoles protegerse, cuida a su familia. Protegiéndose ustedes, protegerán a los demás.